se da en pulsos, no de forma continua. Al darse en pulsos, más o menos por ahí de los 9, 10 años, empieza a secretarse FSH, LH por la hipófisis, va a estimular el ovario va a producir estrógeno, progesterona por retroalimentación positiva. Aquí actúa la inhibina, la activina, varias hormonas que hacen que el folículo produzca o no produzca estas dos hormonas por retroalimentación positiva. Dijimos, la retroalimentación positiva se da por el pico máximo de estradiol a la mitad del ciclo, que ocasiona un pico máximo de LH, LH estradiol, estradiol LH, y eso es lo que ocasiona la ovulación. O sea, la ovulación es por una retroalimentación positiva. Una vez que ocurre la ovulación, se produce progesterona o cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, el cual va a hacer que el endometrio se vuelva un endometrio propicio para la anidación e implantación. Ese cuerpo lúteo tiene una vida media de 10 días. Si no hay un embarazo, disminuye el cuerpo lúteo, se convierte en cuerpo albicans, y esa baja de progesterona principalmente ocasiona la menstruación. O sea, la menstruación es el despeñe del endometrio por una deprivación hormonal, principalmente progesterona. También baja el estrógeno, sí, pero lo que más se produce en la segunda fase del ciclo es la progesterona. Entonces, si viene la ovulación, esta baja de estas hormonas actúan como una retroalimentación negativa, y a través de los neurotransmisores estimulan tanto el hipotálamo como la hipófisis para producir nuevamente liberación de GnRH. Y volvemos a empezar el ciclo. El ciclo menstrual, recuerden, empieza el primer día del sangrado y termina el día que precede la siguiente menstruación. Si una paciente menstruó el 2 de agosto y luego menstrua el 30 de agosto, pues ese ciclo duró del 2 de agosto al 29. Porque el 30 ya inicia otro ciclo. Los ciclos reproductivos, pues más o menos, tienen una duración de 28-30 días, que lo vamos a ver al rato. Esto es internamente, externamente, porque está influenciado la maduración del eje hipotálamo hipófisis ovario. Pues está influenciado por la edad, ¿no? Por el peso, por las cuestiones de estrés, por ejercicio, por alimentación, por estados psicológicos o psiquiátricos. Hemos comentado que una paciente que desde niña hace ejercicio de alto rendimiento, lo más seguro es que no va a menstruar mes con mes. Y su crecimiento de desarrollo se va a ver un poquito más retardado. También hemos comentado que el 70% de la producción hormonal, ¿quién lo da? El ovario. Un 20-30%, ¿quién lo da? La suprarrenal. Y un 10% el tejido adiposo. Todo esto, ¿por quién está influenciado? Por las glándulas tiroidea. Y la glándula tiroidea, ¿qué produce? Pues generalmente tiroxina y iodotiroxina. Bueno, hay otra hormona que también influye aquí en el eje hipotálamo hipófisis ovario, que es la prolactina. La prolactina está en relación con la dopamina. El aumento de dopamina disminuye la prolactina. Entonces, en una mujer no embarazada, lo que tenemos es más alto la dopamina y la prolactina está abajo. En una paciente que da de lactar, lo que se eleva es la prolactina, disminuye la dopamina y en automático disminuye la GnRH, FSH, la paciente no menstrua mientras esté dando de lactar. No evita la ovulación, la lactancia materna no es un método anticonceptivo. Pero bueno, está en relación también a esa parte.
Una paciente que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, pues también va a tener retrasos en la menstruación, puede haber oxomenorreas o amenorreas. Hay un síndrome caracterizado por amenorrea galactorrea. El paciente no menstrua por elevación de prolactina, pero también hay un síndrome caracterizado por hipotiroidismo y ese paciente tampoco va a ovular. ¿Okay? Entonces, las pacientes con obesidad, las etapas del crecimiento y desarrollo son en este orden. Lo primero que ocurre es un crecimiento en talla en una niña. Eso es desde el punto de vista físico. También recordemos que los cambios hormonales van precedidos 1 o 2 años antes que los cambios físicos. Entonces, lo primero que ocurre es un crecimiento, luego viene la telarca, que son la aparición de los botones mamarios, luego la pubarca, que es la aparición, empieza a aparecer el vello púbico, que en la adolescencia se clasifica de acuerdo a Tanner. Posterior a ello, algunos autores hablan de un crecimiento acelerado, o crecimiento puberal, o crecimiento máximo de la adolescencia. Luego viene la menarquia, y después de la menarquia viene la ovulación. ¿Por qué? Porque los primeros ciclos en el 70 o 80% de las mujeres son irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque no ovulan. Hay ciclos que sí ovulan, hay ciclos que no. Entonces tienen las niñas, menstruan ahorita, después a los 30 días, después a los 60. Conforme va madurando todas estas estructuras, los ciclos se vienen haciendo regulares. ¿Cuánto lleva esto? Aproximadamente 2 o 3 años. Pues si la niña empezó a menstruar a los 11, 12 años, pues prácticamente ya debe tener ciclos regulares después de los 15, 16 años. Y es cuando, si ya hay ciclos regulares, quiere decir que la paciente ovula. Dijimos, si la mujer menstrua mes con mes, ovula, y si ovula, se puede embarazar. O sea, la ovulación es lo último que ocurre. Y entonces ya cuando llegamos a la ovulación, caemos a la edad reproductiva, ¿sí? Que más o menos es entre los 11 y 50 años, pero tomando en cuenta la ovulación, pues para algunos autores lo refieren entre 15 y 45 años. O sea, se pasan 3 años menstruando. ¿Por qué hasta los 45? Porque aquí empieza, ¿qué dijimos? La perimenopausia, donde empiezan los trastornos de la menstruación, se adelantan, se acortan, se adelantan, generalmente se van atrasando por oligoovulación, o sea, ya no ovulan. Recordemos que todas las mujeres nacen aproximadamente con 200 a 400.000 folículos, pero cuando llegan a la adolescencia, pues ya les quedan como unos 200.000. Entonces, en cada menstruación, ¿qué va ocurriendo con los folículos? Se van estimulando. De esos folículos que se estimulan entre 50 y 100 por ciclo, solamente uno llega a ser un folículo primordial, que es el cual se ovula. Los demás folículos centrales sufren atresia y ya no se recuperan. O sea, después de cada menstruación, la carga folicular va disminuyendo. Entonces, por eso aquí a esta edad hay menos folículos. ¿Quiénes producen las hormonas? Los ovarios. El 70%, los ovarios, a través de la teoría de las dos células. El sustrato base es el colesterol, célula de la teca interna y célula de la granulosa.
La teca interna tiene fijación por la FSH o LH. LH. Y la granulosa por la FSH. Entonces, la célula de la teca interna, a través del sustrato colesterol, convierte en progesterona y andrógenos. Y la célula de la granulosa, por un proceso de aromatización, convierte esos andrógenos en estrógenos. Pues, ¿quién produce la mayor cantidad de estrógeno y progesterona? El ovario, el 70%. En la suprarrenal se produce mineral corticoides, que es aldosterona, corticosteroides, que es el cortisol, y testosterona, que es un andrógeno. Generalmente en la suprarrenal lo que podemos medir es el sulfato de hidroepiandrostenediona. Y aquí en el ovario está la androstenediona. Aquí. Pues cuando veamos el sutimos virilismo, pues tenemos que ver si eso es de origen ovárico o suprarrenal, porque es lo que más producen andrógenos. Este sulfato de hidroepiandrostenediona sulfato de hidroepiandrostenediona. Este generalmente en la adolescencia es lo que hace estos cambios. La pubertad. ¿Por qué? Porque en ese momento el ovario no tiene una función al 100%. Entonces, el sulfato de hidroandrostenediona, que se convierte en testosterona, pues es lo que nos van a dar los cambios en la adolescencia en relación a la pubarca, que es la aparición de vello púbico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Voy a borrar esta parte de aquí.